Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Bueno, hermanos, abran sus Biblias y hemos titulado el mensaje de hoy El camino amargo al Calvario. Y vamos a estar predicando del capítulo 14, versículo 43 hasta el 15, 37. Marcos 14, 43 hasta el 15, 37. La semana pasada dimos ya esta serie de 3 mensajes que finalizamos el otro domingo, el capítulo entero y el libro completo de Marcos. Y entramos, hermanos queridos, en materia porque hay que leer varios versículos. Dice así, versículo 43 al 46 de Marcos 14. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes, y los escribas y los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron manos y le prendieron. Y hermanos queridos, yo le hago una pregunta a ustedes que están aquí. ¿Por qué Judas tenía que darle señal a esta gente con el beso a Jesús? ¿Por qué tenía que besarlo? Si Jesús era conocido, era una persona de que donde iba atraía mucha gente. Pero ¿por qué tenía que besarlo? La respuesta, hermanos, es la siguiente. Porque Jesús era un hombre común y corriente. Era un hombre como usted y como yo. Era un hombre también atleta en todos los sentidos. Ayer nosotros caminamos 11 kilómetros, .36. Lo llevó el reloj. 11 kilómetros fueron en un cerro. Todos veníamos, Cristo, ven por tu iglesia en estos momentos. Estamos cansados, no puede ser, se fue el agua. Había un desesperado por allí que tenía 12 años y decía, no puedo seguir caminando hasta que me den de beber agua, porque no puedo. Fue un desespero. Y Jesucristo, hermanos, en 3 años de ministerio, el hombre caminó y caminó. Además estaba siempre en los barcos, con los peces, con los discípulos. Si tenía que dormir en un lugar lleno de piedras, tenía que dormir allí. Era carpintero, una persona común y corriente, fuerte. Un hombre más como tú y como yo. ¿Cómo se pintan en los cuadros a Jesús hoy en día? Rosadito, peinadito. Así como, ni siquiera como fuerte, como así, lindo pues. Cute. Como de que, oye, pero es que ese hombre es muy tierno, así lo dibujan. Y si hubiera sido así, hermanos, no había necesidad de dar una señal de que, oye, el que yo besare era un hombre común y corriente. Y hay que ponerse en su lugar, en el momento de modo, tiempo, espacio y lugar. Y era una persona totalmente atleta, que estaba de aquí para allá. Así que, hermanos, es lo que les puedo decir a ustedes a ese punto. Por si en algún momento lo habrán pensado, oye, ¿por qué tuvo que besarlo? Si todo el mundo lo identificaba, y era de noche. No tenemos esta iluminación que tenemos hoy en día. Seguimos, hermanos, verso 47 al 52. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Se acuerdan que en la prédica pasada el mismo Jesús le dice, todos los que están aquí van a huir? Pedro dijo, jamás te voy a dejar. Y todos los demás dijeron, no te vamos a dejar. ¿Qué pasó? Al momento de la prueba, todos huyeron. Verso 51, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron.
O sea, lo agarraron en la turba. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Explicamos, hermanos. El hombre de la espada, ese que está aquí, que acabamos de leer, era Pedro. Pedro fue el que agarró la espada y cortó la oreja de alguien. Ese alguien que fue herido y perdió la oreja se llamaba Malco. Eso nosotros lo vemos en Juan 18:10. Todo está en la Biblia, hermanos queridos. El joven que huyó desnudo, no se sabe quién fue. La historia dice que posiblemente sea Marcos el autor de este libro, para que sepan. Pero si ustedes lo quieren buscar en las páginas de la Biblia, no aparece quién fue ese hombre desnudo, joven, que salió huyendo. Todo apunta que es Marcos, el autor del libro, pero yo no puedo decir que es Marcos porque la Biblia no me lo dice. Así que, hermanos, no empezamos a añadir cosas que no están en la Biblia. La Biblia se compara con las Escrituras y yo estoy diciendo que ese hombre de la espada es Pedro y el herido es Malco porque la Biblia me lo revela. Así que vamos a buscar, hermanos, en Juan 18, versículos 10 y 11. Juan 18, verso 10 y 11. Y el verso 10 y 11 de Juan 18 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Aquí tenemos además de la oreja que fue la derecha. Y el siervo se llamaba ¿cómo? Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Qué lindo. De verdad que el Señor, ¿se acuerdan cómo oraba? Pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Le decía a los discípulos: estoy triste, angustiado. Oren conmigo porque yo no quiero pasar esto. Lo que me viene es horrible. Pero el Señor le confirmó y le dice: tienes que pasar por esto, tienes que ser obediente. Y cuando ya él acató la orden y sabía que tenía que pasar por allí, ¿qué hizo? Simplemente me toca pasar. Y aquí en este acto donde ya empezaba este camino largo al Calvario, el discípulo Pedro, el emocionalista, corta la oreja y dice: yo no voy a huir. Y él le dice: ¿qué te pasa? ¿Yo acaso no tengo que beber esta copa? Tiene que ser así para que se cumplan las Escrituras. Y si nos vamos, hermanos, al libro de Mateo, capítulo 26, búsquenlo brevemente, Mateo 26, versos 53 al 54. Aquí hay un detalle que hay que rescatar interesante. Y el verso 53 dice lo siguiente: ¿acaso cuando pasa el asunto lo de la espada, Mateo me da un plus aquí, un detalle, y dice el verso 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Era necesario que mi Jesucristo, al que usted y yo amamos de todo corazón, tenía que padecer. Porque esa sangre inocente que va a ser derramada en la cruz del Calvario es la única herramienta para que usted y yo tengamos acceso a Dios, al trono de su gracia, y cuando pedamos perdón, nos perdona. Porque el Señor ve esa sangre derramada en la cruz, en ti y en mí. Así que, hermanos, tenía que cumplirse la Escritura. ¿Era algo fuerte? Claro que sí. ¿Él quería pasar esa copa? Por supuesto que sí. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Tienes que morir por rescatar al mundo entero. Vamos a tener angustias, vamos a querer pasar la página. Muchas veces, claro que sí, es natural en nosotros, muy natural. Pero si tú terminas al final y le dices: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, el Señor va a decir: hijo, hija, necesito que pases por allí. Y vas a entender por qué necesito que pases por ahí. Y cuando pasas por ahí, hermano, es una bendición. Así que aquí estamos viendo a mi Padre Celestial 100% humano y a la vez 100% hijo de Dios.
Y eso es algo, hermanos, que tenemos que entender nosotros. Si tú no entiendes eso, no puedes comprender la palabra del Señor. Regresamos, hermanos, al libro de Marcos. Vamos a Marcos nuevamente. Y ahora vamos a leer del verso 53 al 72. Marcos 14, verso 53 al 72. Atención, hermanos queridos. No dejemos caer en piedra o en el piso todas estas palabras. Dice así: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y ese calentándose al fuego, hermanos, lo puede subrayar, va a tener mucho sentido más adelante. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Y se acuerdan, hermanos, que lo hemos predicado durante estos 14 capítulos del libro de Marcos. ¿Qué mal hizo Jesús durante su ministerio? Ninguno. Oye, tú quisieras tener como 5 Jesús en estos momentos, y te aseguro que nadie va a decir, nadie me toque a esa gente, porque esta gente está haciendo mucho bien. ¿Qué mal hizo Jesús? Ninguno. ¿Pero por qué lo querían matar? Por causa de envidia, de orgullo. Estaban robándole el protagonismo a estos conocedores de la ley de Dios. Estos hermanos que eran cerquita de Dios. A Dios estoy yo y ustedes tienen que hacer lo que nosotros hacemos. Y resulta ser que Jesús, con su testimonio, con su paciencia, con autoridad dada por Dios, estaba cumpliendo lo que tenían que cumplir ellos. Y eso causó en ellos mucha molestia. Por eso que tenían que matarlo. Y buscaban excusa para matarlo, pero no lo hallaban. Porque tenían que inventar algo, porque nada hizo mal Jesucristo durante su estadía aquí en la tierra. Nada hizo mal. Todo lo hizo bien. Y hoy en día, hermanos queridos, a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Y si tú tienes principios bíblicos, sanos, morales, eres el bicho raro. Y todo lo anormal, hoy el mundo lo aplaude. Y no tanto lo aplaude, lo certifica por ley. Lo ponen en la Constitución. Y si no lo haces te multo. Y si no lo haces te pongo preso. A ese punto estamos llegando, hermanos. Y era lo que estaba pasando el Señor. Y querían inventar lo que sea para matarlo, pero no podían, porque todo era mentira. Verso 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces Pedro, abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pedro nunca dejó de calentarse en el fuego.
Hermanos, cuando fui estudiante de karate, el sensei nos decía, tengo que ir poco a poco pegándole fuerte para que pierdan el miedo al dolor. Y cuando ibas peleando, tú tenías algo de temor porque el que estaba al frente sabía pegar y te iba a doler. Y poco a poco tú ibas aprendiendo a sufrir el dolor y ya cuando tú peleabas con otros, ya tú sabías lo que se sentía y entonces así te haces un karateca y puedes defenderte. Pero hermanos, hay algo que tú no te puedes defender, aunque seas el hombre más fuerte de la tierra, que te tapen la cara. Y por más presión que tú hagas de que voy a aguantar el golpe, porque no sabes de dónde viene, hermano, te va a doler hasta el alma, hasta el tuétano. Y así estaban agarrando al Señor. Pascua, calendario lunar, día 14 del mes de Nisan, lo aprendimos. Termina la Pascua, no termina la comida pues. Cantan, salen al monte Getsemaní a orar. Por lo menos allí se han perdido 4 horas más de la comida. Era de madrugada. Y le están dando ya golpes, cachetadas, bofetadas, escupidera a Jesús. Tienen que entender el contexto de esto. ¿Y qué él contestó? Sí, yo soy. Yo soy. Increíble, pero cierto. Y a todo eso, Pedro seguía calentándose. Sigamos leyendo. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir. El que dijo que no iba a huir, empezó a maldecir. Increíble. ¿Y qué es maldecir? No voy a dar el significado. Ustedes saben lo que significa maldecir. Empezó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Hermanos queridos, Pedro, el que juró y perjuró, jamás te abandonaré, Señor. Siempre estuvo calentándose en el fuego, viendo todo. Y hermanos, tú y yo podemos estar así, siendo hijos de Dios. Estamos calentándonos en la comodidad del mundo. Y mientras necesitamos estar activos en el Señor, ¿cómo estamos nosotros? Calentándome en el fuego del mundo. Mira de que no dice la palabra de Dios que él se hervía de que, oye, le están pegando a mi maestro. Él había dicho, yo voy a morir por ti. Y lo primero que hizo fue huir junto con los demás. Y a todo eso estaba ahí viendo, calentándose en el fuego. Y tú que estás ahí sentado, hermanos queridos, y yo aquí parado predicando, ¿cómo queremos estar hoy en el día las cosas del Señor? ¿Activos o pasivos? Si usted quiere estar activo en las cosas del Señor, hermanos, hay mucho por hacer, mucho. Pero si usted quiere venir a calentar bancas, usted la está calentando con las manos en el fuego, viendo los toros desde la barrera. ¿Quieres estar activo, hermanos queridos, o quieres estar pasivo? Ojalá que desees estar activo. Si estás pasivo, hermanos queridos, hoy es el día para que te pongas activo. Deja de estar pasivo. No te calientes con el fuego del mundo. Otra cosa que tenemos que aprender en estos versículos que acabamos de leer, la mentira nunca será buena, hermanos. Cuando quieres hacer tu voluntad, harás lo que sea con la finalidad ¿de qué? De ganar.
Hermanos, la voluntad de nosotros cuando está ensañada de que tengo que hacerla, hermanos, te importa nada mentir, engañar, empujar, serruchar piso para tú ganar. Hermanos, hay personas que son así. Quiero ese puesto. Una vez un hermano me comentó que trabaja en la emisora, que una hermana oraba, estoy orando para que la esposa de ese hombre que me guste se muera para yo casarme con él. Entonces, ¿cómo fue que me dijo, hermana? Sí, es que estoy orando fuertemente para que se muera esa esposa. Porque el Señor me dijo que es Él el indicado. O sea, yo no sé qué Biblia está leyendo, hermano, pero eso es una oración que no tiene ni pie ni cabeza. No va a ser ni oída. Pero hay personas que están orando así. Yo me merezco ese carro y esa casa. No sé qué tú vas a hacer, Señor. Gano solamente $800. Pero esa casa y ese carro son míos. Que se haga tu voluntad, no la mía. Y entonces tú te vas así con eso. Hermano, qué cosa tan horrible. Y eso pasa, hermanos, cuando usted pierde la perspectiva. Y el mentiroso, hermano, se cree su propio cuento. Se cree su propio cuento. ¿Tú piensas que Jesús solamente al decir, sí, yo soy el Hijo de Dios, era digno de muerte? Si había un pocotón de gente, Barrabás, que lo vamos a ver más adelante, disencioso, malo, cuántas cosas no hizo, y lo liberaron. Querían simplemente matar a Jesús. Punto. Cualquier artimaña inventaré para justificar y ganar. Así que, hermanos, la mentira nunca te llevará a un buen lugar. Diga la verdad aunque duela, pero dígala. Jesús cuando dijo, hermanos, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder del cielo y bien viniendo en las nubes del cielo. ¿No le recuerdan, hermanos, que nosotros aprendimos esto en Marcos 13? ¿Se acuerdan? En Mateo 23, 38, busquémoslos, hermanos. Yo nada más quería citar, pero vamos a buscarlos para que recuerden. Mateo 23, 38. No estaba apuntado, vamos a darle un chance para que Sofi lo busque, por favor, para mis hermanos de habla inglesa. Mateo 23, 38, simplemente para recordar estas palabras que dijo el Señor. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Cuando el Señor en Mateo 23 empieza a hablarle a todos esos fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, son personas que dicen y no hacen, y empezó a regañar, son serpientes. Llegó un momento que el Señor dijo, hasta aquí. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y su casa, Israel, queda desierta, queda sola. Y el verso 39, Sofi, para que lo puedas leer allá con nuestros hermanos, dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Segunda venida del Señor. Y aquí Jesús le está diciendo a esta gente, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Te está reafirmando el castigo a su nación. Y por eso, hermanos, si nos vamos a Apocalipsis 1:7, que lo leímos también en en Marcos 13, en Apocalipsis 1:7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, su pueblo, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y ese día, hermanos, estuvimos predicando que usted y yo no vamos a hacer lamentaciones cuando venga el Señor, porque se confunde la segunda venida con el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros, hermanos, seremos arrebatados con el Señor y va a haber una alegría inmensa, porque el Señor va a decir, venga, iglesia mía, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ven conmigo, y vamos a estar por la eternidad allá. Pero mientras sale ese arrebatamiento, viene un juicio contra las naciones de acá, principalmente contra Israel, semana 70, que se han cumplido 69, y todo linaje que no
ha aceptado al Señor como Señor y Salvador. Y aquí está Jesús diciéndole, a esta gente me veréis. Pero ¿cómo me vas a ver? Con lamentación, porque tú no me estás creyendo. Increíble, pero cierto. Y hablemos, hermanos, de la negación de Pedro. Miren ese dibujito con los emojis, las manitos y el fuego. 3 veces negó, mintió. Y les hago una pregunta, hermanos. ¿Vale más el qué dirán que tus convicciones? ¿Vale más? ¿Qué vale más? ¿Que te digan fanático? ¿Que de repente pierdas amigos? ¿O simplemente decir yo no soy cristiano? Me conviene comportarme como mundano aquí. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿El qué dirán o las convicciones? Usted tiene la respuesta. Si usted quiere seguir viviendo como mundanito, viva como mundanito. Deja de estar calentando las manos con el fuego del mundo. ¿Y qué puedo hacer cuando sabes que te equivocas? Pedir perdón. Pida perdón. Arrepiéntase y siga adelante. No se mantenga allí. Y usted, hermano querido, cuando ve al hermano caído, ¿qué tiene que hacer? Mundo 3:16, leña del árbol caído. No, levántalo, restáurale, ámale, porque en algún momento tú vas a estar en el piso, hermano querido. Y cuando estés en el piso, gloria al Señor por el hermano que está allí y te da la mano y te dice, hermanos, vamos a orar. Sigamos adelante. De eso se trata, hermanos. Todos nos podemos equivocar, pero todos podemos arrepentirnos y seguir adelante. Si usted sigue en su error, hermanos, le va a ir mal. Como dice el refrán, en guerra avisada, pues nadie se sabe el refrán. En guerra avisada no muere soldado. Pero hay una parte B, ¿cómo mueren los soldados? ¿Cómo mueren los soldados? Entramos al capítulo 15, hermanos, de Marcos. Marcos 15. Y vamos a leer los primeros 20 versículos. Atención. Muy de mañana, o sea, ya es temprano, saquen todas esas horas, el Señor siendo escupido, golpeado, maltratado, profetiza, imagínate, ya es de mañana. Habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de las fiestas le soltaba a un preso, cualquiera que pidiese, y habiendo uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta, y vinieron la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía, y subrayelo también, porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Ahí está, cero fundamento, hermanos. Full envidia. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifíquenle! Pilato les decía, pues qué mal ha hecho.
Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifíquenle! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y lo vistieron de púrpura y ponieron una corona tejida de espinos. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y hermanos, de todo lo que hemos leído, yo quiero que nos enfoquemos por un momento en Pilato. Quiero que nos enfoquemos en Pilato un momentito. De todo lo que han leído, yo quiero resaltar a Pilato. Y para resaltarlo necesitamos más información. Vámonos al libro de Juan, hermanos. Juan, capítulo 18. Y nos vamos al versículo 33 y vamos a leer de forma continua hasta el capítulo 19, versículo 12, ¿ok? Juan 18, 33, y nos vamos leyendo continuamente hasta llegar al versículo 12 del capítulo 19. Miren los detalles que están aquí que no me da Marcos. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevado a la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Pilato estaba muy ansioso de saber quién era Jesús. Estaba intrigado. Y él notó que todo fue entregado por envidia. Y él en su fuerza humana hizo todo lo posible para escarnecer al supuesto rey, para que el pueblo se diera cuenta de que: ¿cómo tú me vas a mandar a este pobre hombre que lo mate si no ha hecho nada? Mira cómo yo lo tengo. Y aún el pueblo decía: suelta a Barrabás, yo lo quiero a este muerto.
Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícales, crucifícales. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarles, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Tocó ya la parte política. 8 preguntas. Aquí Pilato le hizo a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Soy yo acaso judío? ¿Qué has hecho? Luego, ¿eres tú rey? ¿Qué es la verdad? ¿De dónde eres tú? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? De todas estas preguntas, hermanos, ¿qué es la verdad? Y aquí tenemos que parar un segundo por lo menos. Tú sabes que tú puedes estar aquí sentados, oyendo en las redes sociales, oyendo en la radio, buscando la necesidad de buscar la verdad. Y la verdad la tienes al frente. Y aún así tú no darás el paso. Por más intriga que tú tengas, hermanos, por más pensar que tienes allí sentado, yo sé que aquí está la verdad. Yo sé que aquí se respira la verdad. Yo sé que si doy el paso cambiaré. Mientras no das el paso, hermanos, estás esclavo del pecado. Y Pilato tuvo la oportunidad. Por eso que nadie tendrá excusa, hermanos, cuando estemos frente a él. Todos van a tener la oportunidad de decidir si aceptar al Señor o rechazarlo. Pilato tenía al Hijo de Dios al frente y él en sus ojos humanos, naturales, supo que por envidia ese hombre fue entregado. Supo de que él era la verdad. Supo de que él era inocente y buscó la manera humana de liberarlo, pero no se podía porque tenía que cumplirse las Escrituras. Pero cuando le tocan el puesto político, ¿qué hace? Y se lava las manos. Hermano, si usted está sentado aquí y todavía está en esa búsqueda de la verdad, pero la verdad la tiene al frente, que espera para aceptarla esa verdad, no sea como Pilato. ¿Por qué tú piensas que los hijos por allí, los padres no le ponen Pilato? O Caín, o Herodes. Quedaron siendo malos ejemplos. ¿Por qué? Porque persistieron, en su verdad y no rendirse al Señor. Nadie tendrá excusa, hermanos queridos. En Juan 8, 31 y 32, Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis que la verdad, y la verdad os hará libre. Esa verdad era la que buscaba a Pilato y la tuvo al frente y la rechazó. Regresamos al texto base, hermanos, para terminar nuestra última parte.
Vamos a regresar al capítulo 15 y leemos del verso 21 al 37. Y dice así la palabra del Señor. Le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que es traducido lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Hora tercera. ¿Qué hora es la tercera? A ver. Ay, nadie sabe cuál es la hora tercera. ¿Ah? Nueve de la mañana. Hora tercera. 9 de la mañana. Hora sexta, 12 del mediodía. Hora novena, 3 de la tarde. Está crucificado. ¿A qué hora, hermano? Hora tercera. ¿Cuándo lo agarraron? Desde la noche. Todas esas cuestiones. Ya eran las 9 de la mañana y está crucificado. Sigamos leyendo. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito en su casa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, va, tú que derribas al templo de Dios en 3 días y lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a los otros salvó. Asimismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descendió ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, mediodía, ¿qué pasa? Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y hermanos, el sol del mediodía, donde estés, es el sol más fuerte. ¿Y qué pasó? Hubo oscuridad de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Y dice, sobre toda la tierra. Y si es sobre toda la tierra, en ese momento, toda la tierra estaba oscura. Sigamos leyendo. Y a la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Hora novena. ¿Qué día es? Pascua todavía. Lo aprendimos, hermano. Pascua, ¿cuándo era? Día 14 del mes de Nisan, desde las 6 de la tarde hasta las 5:59 al día siguiente para pasar al día 15, la fiesta de los panes sin levaduras. ¿Cuándo muere? 3 de la tarde. ¿Había cambiado el día? No, era Pascua. Así que nuestro Señor muere en Pascua. Y quiero rescatar ciertos puntos aquí, hermanos. Y ya estamos en la parte final. 1. Simón de Cirene y Alejandro y Rufo, o sea, los hijos de Simón de Cirene, se convirtieron en seguidores de Jesús con un servicio obligado. Hermanos, usted querido que está allí con sus hijos menores de edad y posiblemente con ciertos mayores de edad que dependen de usted. Porque si son mayores de edad y dicen, no, que yo tengo cédula, yo mando y todo, pero siguen viviendo en el techo de papá y de mamá y papá y mamá le siguen pagando las cuestiones, depende de usted. ¿Ok? Escuche papá, escuche mamá que está allí. A veces tenemos que obligar a los hijos
para que aprendan y aunque digan, yo no quiero ir, en algún momento se arrepienten. Estorben a sus hijos, hermanos, no seamos alcahuetes. Y aquí hubo un servicio obligado. Simón de Cirene no quería subir la cruz, pero en ese servicio obligado me imagino que vio y sus hijos también se convirtieron. Y eso está en Romanos 16:3. Número 2, cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevara cada uno. También está en Salmos 22:18. 3, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, lo menciona Isaías 53:12. 4, Eloí, Eloí, lama sabactami, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo menciona Salmo 22:1. 5, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Salmo 69:21. 6, murió la hora novena, 3 de la tarde, día 14 del mes de Nisan, Pascua. Hermanos queridos, los versículos que acabo de mencionarlos, lo vamos a leer la otra semana, ¿ok? Y quiero terminar con un pensamiento. Cuando usted y yo nos comportamos como buenos hijos de Dios, es porque valoramos el gran sacrificio amargo que pasó Jesús. Yo lo valoro. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Valoras el sacrificio que hizo el Señor en la cruz? Si es amén, amén. Y hermanos queridos, el otro domingo no te pierdas el mensaje que vamos a finalizar el libro de Marcos, que se titulará Jesús resucitó, aleluya. Y hermanos queridos, antes de orar, quiero decirles algo. El otro domingo, ¿qué se celebra en el mundo? Semana Santa, ¿verdad? El otro domingo, ¿qué se supone que todos celebran? Que Jesús resucitó. Y el otro domingo, hermanos, su pastor termina el libro de Marcos sin planearlo en el día de resurrección. Y vamos a aprender bíblicamente qué pasa cuando el Señor es enterrado y ese hombre resucita. Y gracias a ese acto hermoso, tú y yo tenemos vida eterna. Así que hermanos, vamos a finalizar nuestra carta de Marcos el día de la resurrección que se celebra a nivel mundial. Gloria al Señor. No coincidencia, sino diosidencia. Vamos a orar. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre. Te amamos de todo corazón. Estamos a un paso, si es tu voluntad, de terminar toda una carta verso por verso, Señor, explicándola con fundamento bíblico, con base bíblica, porque de eso se trata, Señor. Queremos tener una buena doctrina en nuestros corazones, no para ser solamente una persona muy sabia, sino para que todo ese conocimiento que está en tu palabra lo podamos aplicar en nuestro diario vivir y poder enseñarle a otros para que sean discípulos tuyos, Señor mío. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.